Ya, yo creo que mientras estamos esperando que ingrese más gente, eh, comentarles que estamos grabando esta sesión, ¿ya? Y es finalmente nuestra broche de oro de la Semana Internacional Polar. Esta es una tertulia polar, esta es la última del ciclo de las tertulias polares, por eso la llamamos la tertulia premium. Tenemos ciertas, algunas reglas de conducta dentro de lo que es esta tertulia, así que les pido por favor que apaguen sus micrófonos y sus cámaras para así poder concentrarnos bien en lo que Julieta nos viene a presentar hoy. Si quieren hacer algún comentario, sean bienvenidos esos comentarios, palabras, preguntas. Para eso tenemos habilitado el chat. Y si quieren directamente hablar, podemos habilitar su micrófono una vez que ustedes puedan alzar la manito, que es una opción que está ahí. Así es que los invito a hacer intervenciones en cualquier momento de la conversación. Tenemos algunas pausas para poder dar la palabra. Yo creo que empecemos ya, ¿o no? Estrella. Esta conversación la vamos Sí, a llevar entre Estrella, te presento, démosle. presentar. Estrella, que va a estar conversando también con Julieta, así que, no sé, yo creo que igual podríamos ya, un minuto más, no sé. Yo creo que estamos ya. Podríamos empezar como a repartir la introducción. Así que, Ya, súper. sí. Yuli, si me das esta siguiente para poder empezar a conversarles un poco lo que ha sido esta semana. Tal como les comentaba, esta semana fue la Semana Internacional Polar, una iniciativa a nivel global, donde miramos los polos, Antártica y el Ártico. Apex Internacional llamó una serie de actividades que estuvimos propagandeando a lo largo de toda la semana en nuestras redes sociales, concursos de fotografía y algunos polar films, algunos documentales que se exhibieron en esta semana. Y en lo particular, Apex Chile, si me das la siguiente, Apex Chile estuvo coordinando una serie de actividades, lo que le llamamos el Breaking the Ice with Apex Chile, porque fue una iniciativa que también llevó actividades en inglés, que fueron las actividades que llevó Renato, principalmente con Zambra, con nuestros invitados estelares el día lunes, Andrea y Luis. El día miércoles estuvimos con Eduardo. El lunes también hubo una actividad de INACH, el seminario virtual de mujeres en ciencia antártica, con muchas mujeres e investigadoras científicas, y Apex Chile también presentó un videíto ahí con Estrella y Zambra, y también lo hicimos parte. Y lo que quisimos hacer fue terminar con esta tertulia. ¿Me das la siguiente? Con esta maravillosa mujer que tengo el gran agrado de conocer en persona, porque quisimos terminar con como le decía, una tertulia polar premium, ¿ya? Y que viene a cerrar exitosamente el primer ciclo de tertulias polares de Apex Chile. Como les comentaba, nos acompaña una invitada estelar, la doctora Julieta Orlando. Julieta me comentaba que era de aquí, de allá, que anduvo por muchos lados, pero me atrevo a resumir que nació en Buenos Aires, pero pasó gran parte de su niñez en la ciudad de Córdoba, hasta que decidió realizar sus estudios de posgrado en Santiago de Chile. En 2008 obtuvo su doctorado en microbiología de suelos, principalmente en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, bajo la dirección de su mentora y buena amiga, la doctora Margarita Carú. Gracias a un excelente desempeño, que no me cabe la menor duda, actualmente es profesora asociada de la misma facultad e imparte cursos tanto de pregrado como en posgrado. Me es imposible no mencionar la extensa trayectoria científica de excelencia que Julieta ha logrado tener. Ha participado en más de 15 proyectos de investigación como asesora científica, e investigadora principal, una treintena de publicaciones en revistas EASY y libros, y solo en los últimos 3 años ha asistido a más de 50 congresos internacionales y más de 60 a nivel nacional. Ha dirigido a 22 estudiantes, tanto de doctorado como de magíster, entre la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica.
podría estar, sin lugar a duda, hablando mucho tiempo acerca de la trayectoria de Julieta, no porque lleve mucho tiempo, sino porque se nota que le pone todas las ganas a lo que hace. De todas formas, igual me gustaría terminar diciendo que fue premiada al ser parte del grupo Ciencia de Frontera por la Academia Nacional de Ciencias y una hermosa distinción como mejor docente de pregrado de la Universidad de Chile. Y mejores reconocimientos que esos. Así que, habiendo resumido en muy pocas palabras, Estrella y yo te damos la más cordial bienvenida a este conversatorio Broche de Oro, Julieta. Muchísimas gracias por la excelente presentación. La verdad que a mí me dio mucho gusto y un orgullo tremendo poder formar parte de este ciclo de tertulias con esta invitación especial por la Semana Polar. Me costó mucho asumir que soy una investigadora antártica, hemos tenido varias conversaciones, tengo varias líneas de investigación y la verdad que me sentí muy orgullosa incluso conmigo misma que ustedes me consideraran en este gran equipo que han formado. Los conozco a todos personalmente y son excelentes investigadores también en ciencia antártica, así que felicitaciones por el trabajo que han desarrollado y vamos a tratar de hacer este cierre lo más ameno posible. Vamos a hacerle justicia también al nombre de Romper el Hielo, así que es una conversación, los dejamos invitados, como mencionó Claudia, a que vayan participando, haciendo preguntas, entre otros. El título de esta charla está inspirado claramente en este poema de Antonio Machado, que nos explica y nos lleva a reflexionar que no existe un camino trazado como tal en la vida en general, y en la ciencia tampoco. Entonces, ese es un mensaje que yo quiero que se lleven aquellos investigadores que están recién iniciando su carrera científica, o bueno, algunos que quizás ya la tienen un poco más desarrollada. Es importante tener esto en mente. Necesitamos esta capacidad de adaptación, de ir bifurcando los caminos. La ciencia no es lineal, entonces es eso lo que quiero mostrar a través del ejemplo de mi trayectoria. Qué interesante esa reflexión, Julieta, y qué cierto es. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes hemos tenido más de alguna bifurcación en nuestro camino. Pero me gustaría partir como ¿cuál fueron esas bifurcaciones o ese devenir en tu carrera científica? Bien, entonces para iniciar es inevitable para aquellos que me conocen, yo tengo que hablar de los líquenes. Entonces, a pesar del bullying que pueda recibir posteriormente, voy a hacer un breve resumen, porque ellos son los que me permitieron además iniciar mi línea de investigación independiente y vincularme indirectamente, como lo van a poder ver ahora, a lo que es la ciencia antártica. Pongo allí a dos grandes mujeres que considero sí verdaderas amigas, mentoras, con las que he tenido la oportunidad de colaborar a lo largo de mi carrera en Chile. Una es Bárbara Saavedra, muy reconocida, directora de la WCS Chile, y al lado está Margarita Carú. ¿Por qué pongo a ellas? Porque justamente cuando yo terminé mi tesis de doctorado y tenía que iniciar mi carrera independiente, fueron las que me fueron incentivando en distintas áreas de posibilidades de temas. De hecho, solo como una anécdota muy puntual, empezamos hablando de los castores, que son un gran problema en Tierra del Fuego. La WCS administra un parque muy bonito, el Parque Natural Caruquinca, en Magallanes, en Tierra del Fuego en particular, y allí los castores producen un gran problema. Pero claramente a mí no me atrajeron mucho los castores, siendo yo microbióloga de formación, porque no se me ocurrió muy bien cómo poder vincular mi investigación con eso, pero leyendo muchas de las líneas base, entre otros artículos sobre el parque, me encontré con los líquenes, y a pesar de ser microbióloga, muchas veces no tenía interiorizado la complejidad y lo atractivo de estos organismos. El líquen en particular que empecé estudiando se corresponde a los del género Peltígera. Entonces ahí empieza la travesía de haber llegado a la búsqueda de estos individuos en el Parque Natural Caruquinca. Ahí les presento algunas fotografías de cómo fue ese desafío del primer terreno. Como se imaginarán aquellos que son más del área microbiológica, más del laboratorio, llegar a terreno por primera vez buscando un individuo que en realidad es pequeñito, se parece mucho a las plantas, a pesar de que claramente no lo es, en esta maraña de hierbas, de bosque, etcétera, fue un desafío gigante,
hasta que apareció la primera, y estoy con mi primer estudiante de doctorado que pude dirigir, Catalina Zúñiga, con la que encontramos este primer microecosistema autosustentable que conforma el líquen, y estábamos felices. Ahí está la primera, la regalona, la primer peltígera que encontramos en terreno, y luego ya con la experiencia de varios años, estoy hablando ya casi 10 años de experiencia en el estudio de estos organismos, hemos descubierto y encontrado la cantidad de morfologías dentro de este género tan grande de líquenes en particular. Tuve el placer este año 2020, antes del encierro obligado que hemos tenido todos, de participar en actividades de terreno. Yo desde que empecé mi línea de investigación tengo terrenos anualmente. La verdad que para mí es un complemento gigantesco el poder salir del laboratorio y poder tener contacto con la naturaleza en estos ámbitos, y ahí estoy yo, 2020, se nota el paso de los años, y está la misma peltígera en ese tronquito que estaba en una foto de 2011, que encontramos nuevamente al individuo que habíamos muestreado, siempre con el respeto que se merece la biota. Si no se requiere todo el individuo, siempre un fragmento, entonces ahí pudimos encontrar el remanente de lo que quedó. Pero se preguntarán qué tiene que ver esto, por más austral que sea el sitio de muestreo, con Antártica, que es lo que nos convoca en esta tertulia polar. Pues bien, el proyecto de iniciación tenía que ver con esta vinculación muy conocida entre el sur de Sudamérica y Antártica. Entonces, el segundo sitio de muestreo tenía que ver justamente con la búsqueda de este líquen, que ya había sido descrito, pero no tan específicamente, en la península antártica y las islas de los alrededores. En la ECA 48, tuve la oportunidad de viajar por primera vez a Antártica, con el desafío que eso implica. Todos los que tienen la experiencia y los que no, para que lo sepan, hay muchos temores, desafíos, alegrías, esperanzas, expectativas respecto a estos viajes, y claramente se cumplieron todas ellas y muchas más, porque uno tiene la posibilidad de conocer no solamente este lugar, que no todos tenemos la posibilidad de acercarnos, sino conocer la cultura que allí se maneja, la mezcla de nacionalidades, la mezcla de apoyos, de colaboración a nivel internacional, de civiles versus fuerzas armadas, de muchos países, muchos idiomas, ambientes espectaculares, la posibilidad de viajar en distintos medios de transporte que normalmente uno no tiene acceso, algunos un poco más temerarios que otros. Y en ese primer terreno de la ECA 48, lamentablemente, a pesar de haber encontrado muchos líquenes, porque son parte de la flora criptogámica que predomina en Antártica, no apareció peltígera. Entonces, lamentablemente, por la inexperiencia, y gracias a eso también uno va aprendiendo lo importante de la comunicación entre científicos que tengan experiencia antártica, habíamos ido no al lugar adecuado para el encuentro de este organismo, y ya les voy a contar a qué se debe eso. Entonces, además de lo infructuoso del muestreo, he tenido accidentes, despeinadas, pero nada grave, todo olvidable fácilmente. Y lo más lamentable de esa campaña, que sí en ese momento genera mucha frustración, esa es una de las grandes cualidades que tiene que tener cualquier persona que se quiera dedicar a la ciencia, la tolerancia a la frustración, hay que salvar la situación. Entonces esto que empezó con la comparación de un punto en Tierra del Fuego versus una isla del sur, o sea, de las islas Shetland del sur, terminó incorporando de emergencia una campaña en Navarino, que es otra isla que está aquí, justo abajo de Tierra del Fuego, en donde, dado la similitud de la cobertura arbórea en los bosques de Notofagus, yo esperaba encontrar, entonces, ni bien llegada a Punta Arenas desde la infructuosa primera campaña antártica, contacté a toda la gente de la Universidad de Magallanes, quienes se portaron espectacularmente bien con nosotros, a partir del Instituto de Ecología y Biodiversidad, nos dieron todas las facilidades para generar un plan de emergencia de recolección de muestras. Esa es otra parte que muchas veces cuando uno está iniciando no se da cuenta. Estas administraciones de proyecto con terrenos tan complejos en cuanto a logística, y que son tan acotados en el tiempo, estamos hablando por lo general muestreos que tienen que realizarse, salvo excepciones, en épocas estivales, entonces esperar al próximo año hace que uno pierda un año de investigación. Entonces, para salvar ese año, tuve la posibilidad de ir a Navarino y encontrar las muestras que requería para ello.
Aquí mención especial, entonces, bueno, aquí hay un punto extra que luego sumamos a este gradiente latitudinal, que es en la región de Coyhaique, que tiene que ver, de Aysén, perdón, en la localidad de Coyhaique, que tiene que ver con facilidades logísticas a través de Margarita, así que aprovecho obviamente agradecerle por esa oportunidad. Pero no solamente son los colaboradores internacionales, sino que son todas estas instituciones que nos ofrecen posibilidades logísticas, sin las cuales la ciencia no podría avanzar y muchas veces no las reconocemos lo suficiente. Entonces, allí está CONAF, quien da acceso y permisos para los muestreos en bosques, zonas protegidas, la WCS que ya mencioné a través de la coordinación del Parque Caruquinca, el Parque Etnobotánico Mora, la Universidad de Magallanes y obviamente el Instituto Chileno Antártico con todos sus colaboradores a nivel nacional e internacional que facilitan la llegada a Antártica. Y el INACH una mención especial porque dado ese infructuoso primer terreno, a pesar de que estaba considerado solo una campaña en mi proyecto, me dieron la posibilidad de volver a Antártica en la ECA 49. Así que eso, para los que no conocen, es un logro gigantesco que INACH se haya brindado a darme esa posibilidad, dado el problemático muestreo que había tenido. Y en esa oportunidad me dijeron, muestra vas a encontrar donde sea, me llevaron por todos lados, a un barco, varias oportunidades de muestreos diferentes, y esos eran los que estaban planificados, pero como en cualquier track, donde podía me bajaba. Y el último sitio de muestreo planificado era Decepción. Esa isla, muy llamativa por distintos aspectos, era la última del viaje, y tenía yo allí planificado, y así fue, permanecer en la base militar que tienen los españoles, Gabriel de Castilla, por bastante tiempo para poder buscar, porque allí era efectivamente que se había descrito esta especie de líquenes. Allí, después de estar casi 10 días, el último día, al mediodía, apareció el líquen. Ahora les voy a contar por qué. Pero el último día en Antártica es el último día. No es porque apareció la muestra que yo terminé el muestreo, sino que apareciera o no, había que salir de Antártica. Así que, ahí estaba ya el buque entrando, que es un desafío entrar a la isla de Decepción, a la parte interna del mar. Entonces ya estaba el buque haciendo todas las maniobras requeridas y yo negociando, con algunos llantos incluidos, con el comandante de la base militar, para que me permitiera recolectar estas muestras porque las necesitaba y ya no podía decir que 2 campañas infructuosas me iban a vetar de cualquier campaña antártica futura. Así que ahí el comandante accedió después de mucho y me envió con cuanto militar tuviera algún conocimiento de biología, el que estaba encargado del tratamiento de la planta, o sea, de la seguridad de la planta de tratamiento, el veterinario, había una enfermera, todos ellos que supieran algo de biología me acompañaron, atravesamos, esto fue atravesando el mar que está en la parte interior de esta bahía. Entonces me acompañaron y pudimos recolectar muestras. Yo ahí estaba feliz con las pequeñas individuos, porque ese fue el problema. Esto que ven aquí ustedes es una ladera de una montaña de origen volcánico, todo el sustrato, entonces es muy fácil que se desprenda. Entonces uno va caminando y hace 2 pasos para adelante, al menos yo, que no tengo tanta experiencia, y 5 para atrás. Y eso, además, agachada para tratar de poder subir. Y allí, gracias a ese gran entrenamiento de subida de montaña, pude apreciar estos individuos que eran muy pequeñitos. Si se fijan acá, esta barra es de 1 centímetro, y estos individuos no son nada parecidos a los manchones que veíamos gigantes en los bosques del sur de Chile. Entonces allí otro consejo, muchas veces conviene empezar con los lugares más extremos para adquirir experiencia y luego pasar entonces a los que son de más fácil acceso. Este año, bueno, ahí tienen también un resumen de esto que les acabo de contar. En la Sociedad de Biología me hicieron una entrevista, agradezco, y el 2020 tuve la oportunidad de volver a este hermoso lugar que es la Isla de Decepción, y cuando vi esto no pude aguantar las ganas de subir de vuelta ese pedacito. Dije, ahí tienen que estar mis peltígeras después de 10 años y 8 años, y ahí están efectivamente, fíjense el tamaño que tienen estos individuos, ahí se pueden ver, y yo estaba feliz de haber conseguido ese desafío. Pero eso me permitió encontrar una alternativa. Cuando yo estuve en el Cabo Shirreff, que fue en la ECA 48, me di cuenta, es un cabo muy pequeño, Renato lo conoce mucho, ahí está casi todo el año encerrado
Cabo Chirres. Es pequeño, es fácil caminarlo en todo, y tiene la particularidad de que tiene asentamientos de muchos animales marinos, entre ellos aves y pinípedos, y era fácil observar que ellos, animales, estaban perturbando el suelo de alguna manera por su asentamiento, algunos más, otros menos. Mi experiencia anterior en el doctorado era en el área de la microbiología de suelo, entonces aprovechando eso, en esa primera campaña solicité permiso a la persona que estaba encargada de INACH para tomar muestras de suelo desde estos asentamientos animales, pensando en ese momento, tratando de resolver la situación, que dada la presencia de estos animales que podrían estar influyendo sobre los parámetros edáficos, aquellas variables físico-químicas del suelo, podían darle forma a la microbiota que allí está presente. Entonces aquí les presento el Cabo Chirres, esta pequeña superficie de la isla Livingstone, que está libre de hielo la mayor parte del tiempo, y los asentamientos bien definidos de distintos animales, lobos finos antárticos, elefantes marinos, las gaviotas cocineras en algunos roqueríos, pingüinos de 2 especies, y algunas zonas libres de presencia animal que consideramos como controles de esa influencia que podían tener los animales. Gracias a ese muestreo de emergencia en la ECA 48, surgieron 2 tesis de posgrado que pudimos realizar con ese muestreo. Entonces, en la primera de ellas, de Lía Ramírez, que está aquí, y con la colaboración de Nicole Trefol de la Universidad Mayor y obviamente de Margarita, nos planteamos justamente esta idea. Dada esa transferencia de los animales marinos desde el ambiente marino al terrestre, valga la redundancia, hay transferencia de nutrientes que pueden dar forma a esas comunidades bacterianas que están asociadas a ellos. Voy a resumir muy brevemente los resultados. Este es un análisis multivariado donde están los distintos animalitos y el control, y podemos ver que cuanto más se alejan los puntos de este control, más influencia existe del animal que está arriba. Evidentemente, ya de una manera visual, los pingüinos eran uno de los que más afectaban porque cambian incluso la coloración de la superficie del suelo, son muy hacinados, producen una modificación muy grande y son efectivamente los que modifican más la microbiota del suelo asociado. Medimos también variables edáficas, estas variables físico-químicas, y vimos que el nitrato era uno de los factores que más influían en esta estructuración. Entonces, con eso en mente, ya viendo que había una influencia efectivamente como lo habíamos propuesto, nos quisimos centrar, dada la presencia del nitrato, en el ciclo del nitrógeno. Esto es un ciclo que en sus transformaciones de la parte inorgánica está dominada casi exclusivamente por microorganismos. Ahí tenemos la expertise de Estrella, no me voy a meter en detalles muy, muy profundos, pero tenemos aquí el ciclado de nutrientes desde la fijación de nitrógeno atmosférico, cómo esto se va transformando, y la presencia alta de nitrato puede dar indicio de que podría estar siendo importante la vía de desnitrificación, esta que se muestra en azul. Esta vía es particularmente importante porque produce un gas hacia el final de la vía que se conoce como óxido nitroso y se conoce por su capacidad de producir este efecto invernadero incluso mucho más potente que lo que es el dióxido de carbono. Entonces nosotros nos preguntamos si podía haber una influencia de estos animales sobre esta vía, en realidad todo el ciclo y esa vía en particular. Entonces en la tesis de Stefania Iannuzzi, también con la colaboración de Margarita y obviamente el aporte de Lía, que ya estaba incluida en este proyecto, pusimos a prueba justamente esa pregunta, dado el aporte de nitrato que ya habíamos medido, que producen sobre todo las pingüineras, ese aumento de nitrógeno debería estar inhibiendo la fijación, porque ya hay suficiente nitrógeno en el suelo, pero probablemente aumentando las otras partes del ciclo, como la nitrificación y desnitrificación. Entonces, utilizando una técnica molecular de cuantificación de genes, utilizamos distintos marcadores moleculares, son genes que codifican para las enzimas que llevan a cabo cada una de estas transformaciones, y a grandes rasgos, sin entrar en detalle, no es lo único que hizo Stefania, pero es el resumen principal, vimos que efectivamente había una fijación menor de nitrógeno en algunos de estos asentamientos, y dentro de las otras vías, la desnitrificación era abundante, sobre todo en esta parte final, codificado por el gen NOZ.
El gen NOZ es particular porque es el último de la vía, entonces se produce el óxido nitroso y la enzima codificada por el gen NOZ, que es la óxido nitroso reductasa, puede reducir ese óxido nitroso a nitrógeno molecular. Entonces está sacando de encima el óxido nitroso. Y ese era el que se veía más potenciado por la presencia de los animales. Entonces nosotros dijimos, qué interesante, porque puede ser que en estos asentamientos animales, al estar esta enzima, o el gen de esta enzima al menos, existe la potencialidad de que se esté reduciendo ese óxido nitroso y ya no sea un problema la emisión. Entonces ahí tuvimos la oportunidad de colaborar con estudiantes del Instituto Nacional en una de las actividades más importantes que hemos realizado para la ciencia antártica de vinculación con el medio. Ahí están los integrantes, la profe del colegio. Ellos hicieron la búsqueda en esta información que nosotros teníamos a nivel de genes, justamente para resolver esta pregunta: ¿cuál es la cantidad de bacterias que tienen la capacidad potencial de reducir ese óxido nitroso en estos suelos impactados por animales? Entonces, ellos buscaron, junto con la ayuda de Lía, que también participó en esta iniciativa, que existían genes de este clado, perdón, de este gen, que pertenecen a dos clados, con diferente proyección en cuanto a su capacidad de reducir efectivamente o más eficientemente el óxido nitroso. Encontraron en los distintos asentamientos de animales y el control, que tenemos en las primeras dos barras, que la mayor cantidad de bacterias con el gen NOZ, es decir, con esa capacidad potencial de reducir el óxido nitroso, se encontró en los suelos influidos por los animales. Era lo que habíamos ya detectado con la cuantificación por qPCR, confirmado entonces por las secuencias. Pero cuando se hace la relación entre el clado 2 y el clado 1, vemos que hay una clara tendencia que es muy diferente, el control versus los asentamientos animales. Y ahí, lamentablemente, encontramos que el tipo de gen NOZ que poseerían las bacterias del suelo, que están influidas por esta presencia de animales, codifican para la enzima que tendría menor capacidad de reducción de óxido nitroso. A pesar de tener más genes, son del clado que tendría menos capacidad de reducir entonces este gas de efecto invernadero. Por ende, la conclusión de ellos fue que la presencia de asentamientos animales marinos afectaría esa capacidad potencial de las comunidades para mitigar las emisiones de óxido nitroso. Entonces, esto que fue un muestreo rápido, pensado para salvar la situación, nos llevó a muchos productos que son los que les mostré recién, y es la línea que hemos continuado a través de la tesis de doctorado y el proyecto propio que ganó, se adjudicó Lía a través de INACH y su beca CONICET, y del cual ya escucharon en la tertulia que tuvimos hace unas semanas ya, que presentó justamente en esta misma instancia. Así que eso ya no voy a entrar en ese detalle, seguramente está Lía por ahí, así que felicitaciones porque lo hizo muy bien. Sí. Julieta, tengo algunas preguntas con respecto a tu presentación, y la primera de ellas, que me llama mucho la atención, es con respecto a la búsqueda, ¿cierto?, de tu organismo modelo, que era de tu primer proyecto de investigación, ¿cierto?, del proyecto de iniciación, y toda esta como idas, que a veces fueron muy fructíferas para la parte Chile, digamos, para la parte Patagonia, y todos estos grandes desafíos que te llevó a Antártica. Y me quedé con un mensaje que tú mencionaste, que era de que cuando es súper necesaria como la conexión, la comunicación con demás gente que sabe dónde tú podrías ir a buscar algo que tú nunca antes has buscado y que tampoco has visitado el lugar. Yo creo que una de las principales vías que uno tiene como investigador polar es eso, es como la duda de que si vas a encontrar realmente lo que tú quieres, una porque no sabes si es que está presente, y otro es porque las condiciones climáticas, ¿cierto?, que también te juegan en contra, a veces está todo malo y no puedes ir a tomar tus muestras. Entonces es constantemente una incógnita que uno se ve enfrentado como investigador polar. Entonces, bajo ese sentido, tengo una pregunta como más biológica con respecto a que tú mencionaste de que para la parte de Patagonia, tu organismo, tu líquen estaba más asociado como a bosques de notofagus, creo que mencionaste. Sí. En cambio, claro, en Antártica no encontramos eso, pero sí encontraste esta última, ¿cierto?, luz de esperanza que te dio en
¿cómo se llama? Isla de En la bahía de Decepción. en la isla de Decepción, y después el año 2020 otra vez lo encontraste. Ujú. Entonces, ¿no tendrá algo que ver como la formación volcánica de la isla de Decepción a que en Antártica haya otro componente distinto a lo que es en Patagonia, que son los árboles, y que en Antártica sea un componente, no sé, del suelo, por ejemplo, algún sustrato proveniente que sea de tipo volcánico y que esté estimulando el crecimiento del líquen? No Sí, sé bueno, si eso ha es sabido alguna importante. asociación al respecto, porque en otros lugares de Antártica no, aparentemente no está, o no has No. tenido la fortuna de encontrarlo. Sí, no, ahora se describió recientemente otra especie, no recuerdo en qué isla en particular, pero no es de las más abundantes. Uno está acostumbrado a ver muchos líquenes, pero son de otros géneros. Usnea es muy común, los crustosos. Claro. Este es un líquen folioso, a pesar de que se veía muy pequeñito. No hay muchos estudios de la especificidad de los líquenes por su sustrato. En la zona donde crece, la superficie donde crece, se llama sustrato. Y sí podría haber una conexión, si uno lo pudiera ver así, porque los suelos de los bosques de Chile, muchos de ellos, se asocian justamente a tener un origen volcánico, claramente mucho más evolucionado que lo que sucede en la isla de Decepción, también por las condiciones climáticas que allí existen, que ayudan a la formación de un suelo mucho más formado, más que este sustrato inicial. Entonces podría ser una hipótesis, que haya alguna especificidad por ese tipo de sustrato. Sin embargo, los líquenes, más que intercambiar nutrientes a partir del sustrato, sí intercambian minerales por difusión pasiva, obtienen su alimento desde la atmósfera porque tienen la capacidad de fijar dióxido de carbono a través de la fotosíntesis que realiza uno de los organismos que forman parte de ellos, y también se ha probado que obtienen el nitrógeno desde allí. Entonces, el intercambio con el sustrato no es tanto, pero sí hay cierto grado de especificidad. Lo que sí, Súper. claramente el tamaño cambia mucho, y eso tiene que ver Mm. con las condiciones extremas, claramente, y es lo que uno tiene que tener en mente. Tiene que tener en mente que si cambian las condiciones, muy probablemente la biota también se adapta a esas nuevas condiciones de una manera fisiológica, fenotípicamente diferente. Pero Exacto. yo también rescato ese mensaje que tú diste. Es muy importante la comunicación, la colaboración en ciencia antártica, no solo por saber dónde están las muestras, por la logística, por la expectativa que uno se genera, sobre todo las primeras veces que va. Es muy importante este tipo de instancias también, gente que está interesada en empezar a integrarse en la ciencia antártica, que conozca los desafíos y las oportunidades también que existen. Ya, súper. Tenemos una pregunta de Leslie Loreto, que está justamente ligada con los líquenes, y pregunta que ¿por qué querían buscar líquenes en Antártica y no en otro lugar? Bueno, uno de los primeros motivos, y no voy a ser deshonesta en eso, es que yo quería viajar a Antártica, y claramente uno va adaptando también la investigación a los intereses particulares. Pero tenía que ver mucho también con la hipótesis que nos habíamos planteado en comparar un ambiente no tan extremo como el sur de Chile versus un ambiente más extremo en condiciones ecológicas, porque teníamos allí una hipótesis sobre el proceso de liquenización, en donde una de las etapas, que es la selectividad de los pares que forman parte de esta interacción simbiótica mutualista, dependía de las condiciones ambientales. Entonces, ese contraste en condiciones ecológicas que nos permitía en la comparación de estos dos ambientes es efectivamente lo que nos permitió ver las diferencias en ese parámetro que logramos cuantificar. ¿Por qué peltígera? Porque es uno de los pocos líquenes, son un 5% aproximadamente, que tienen cianobacteria como fotobionte, como el organismo que realiza fotosíntesis, y yo, siendo microbióloga, soy un poco fan, como casi todos los microbiólogos, con las excepciones que se ameritan, de las bacterias. Entonces la cianobacteria, en particular Nostoc, que forma parte de los líquenes, es uno de mis organismos preferidos, tiene la capacidad de fijar carbono, fijar nitrógeno, establecer interacciones con cuantos ser vivo se le cruce por el camino, así que lo encontré muy llamativo y por eso elegí peltígera. Súper, aparte que vive en comunidad, no está, entonces Sí, como es ¿no? Y tiene multicelular, este mucho más comportamiento atractivo. multicelular, es Sí, maravilloso. sí, súper lindo. Y lo otro, Julieta, como para menos terminar lo que estamos conversando, que también me llama mucho la atención, la capacidad de resiliencia que tú tuviste en cuanto a nivel de investigación, que yo creo que no todos lo tenemos, y yo creo que también va muy, muy de la mano con la formación que tú tuviste con la profesora Margarita Carú, que también tuve el placer de conocerla y que también fue parte de mi comité de doctorado, así que una súper buena persona.
y las bases siempre son súper buenas como para generar en nosotros esa capacidad de siempre tener un plan B, un plan C, un plan D, cuando el gran plan A, y generalmente nosotros idealizamos de que todo va a salir perfecto, que lo imaginamos en nuestra mente, ¿cierto? Lo ponemos en un diseño experimental en un papel, pero estar en terreno es súper distinto. Y yo creo que esta capacidad que nosotros tengamos como investigadores de poder decidir en el momento clave, ¿qué hago ahora? Si no encuentro lo que andaba haciendo, ¿qué hago? Siendo que en particular Antártica tiene esa logística que puedes ir una vez al año, quizás, en periodo estival, ¿cierto? Entonces, como tienes todo un año, entre comillas, sin datos para hacer tu investigación. Entonces, en tu trabajo, a pesar de la dificultad que tenía tu modelo de estudio del líquen, tuviste esta capacidad, ¿cierto?, de poder adaptarte a otro tipo de investigación, que fue justamente esta mirada que le diste al efecto de los animales en los suelos, y lo cual te trajo una gran productividad porque tiene muchos alumnos, ha formado muchos alumnos, alumnos doctorados, como mencionaste, Alía, con investigaciones súper, súper potentes, súper bonitas, por una casualidad, si se pudiera llamar de esa manera. O sea, es como la oportunidad de, es como el grito de auxilio del plan B, cuando no era el objetivo principal. Y en ese mismo contexto hay una pregunta que también está ligada a eso. ¿Qué te hizo elegir el cabo Chirref para poder buscar el líquen, que fue justamente el que te dio, digamos, la pasada al éxito, ¿cierto? Como para poder formar todo este grupo de gente. Sí, en ese momento no fue tan gratificante el cabo Chirref, ahora sí le tengo mucho cariño a lo lejos, después, a diferencia de Renato, después de haber estado allí. Bueno, presenta muchas dificultades logísticas cabo Chirref, pero justamente se debe a esa inexperiencia que yo tenía en ciencia antártica. En realidad yo no coloqué con suficiente énfasis el requerimiento de ir a un lugar en particular, y en cualquier lado hay líquenes, entonces también hay que pensar que cuando se organiza todos estos aspectos logísticos, claramente los que organizan eso son especialistas en las áreas que se requieren de logística y no necesariamente en la biodiversidad que existe. Entonces, ahora sí yo les aconsejo a todos que revisen bases de datos, están las SAIP, que son estos documentos, las páginas de la SCAR, hay muchas iniciativas antárticas a nivel internacional que tienen registros de biodiversidad, y conversar también con gente que haya trabajado en eso. Simplemente yo me dejé llevar, me planificaron la campaña diciendo que dado los días que yo tenía disponibles y el muestreo, y ahí había líquenes, iba a ser en Cabo Chirref. Entonces ahí fue un desafío. En la segunda oportunidad, como yo dije, apareció en Decepción y por eso le hice énfasis, pero yo estuve, por ejemplo, en la península Bayers, incluso acampando. Entonces esa segunda campaña sí fue un desafío gigantesco. Fue un mes completo de visitar muchísimos lugares, incluyendo la isla de Decepción, por suerte, que me permitió, además de conocer la maravillosa diversidad de ambientes que existe, no es solamente la bahía Field cuando uno llega ahí a Antártica por primera vez, sino toda la diversidad de islas. Y el mensaje que tú mencionas, yo creo que sí es muy importante rescatarlo. Ahí quizá me agarro un poquito de la presentación que hizo Claudia. Yo creo que esa capacidad de resiliencia, y aprovecho que está mi mamá, no sé si para echarle la culpa o para agradecerle, porque tiene que ver con toda esta historia cuando la Claudia me preguntaba sobre qué pasaba antes del doctorado. Yo nací en Buenos Aires a los 3 meses sin yo tener ninguna decisión al respecto. Me llevaron a Córdoba, claramente por toda la familia se transportó por cuestiones laborales de la familia. Y yo hice la primaria en un colegio católico, luego nos mudamos de pueblo. Siempre yo iba marcando el paso, la hermana mayor, y mis hermanos pobres iban teniendo que dejar sus amigos, etcétera, sin terminar la etapa. Pero le agradezco a la vida que yo sí haya podido concretar etapas. Pasé de ese colegio católico de tejido, bordado, cocina, imagínense, estoy hablando de los años 80, a un colegio en otro pueblo que es agrotécnico. Entonces ahí me tenía que yo enfrentar, toda señorita, a el ordeño de las vacas, el cambio del plantel de las gallinas, el cultivo de hortalizas, sacada de miel de las abejas, etcétera. Entonces, las primeras experiencias de enfrentarme a eso fue muy, muy frustrante,
y supe salir adelante. Claramente, bueno, siempre me destaqué por ser buena estudiante, estar preocupada por eso, y esa resiliencia temprana que tuve que tener fue importante. Luego la universidad la hice en la Universidad Nacional de Río Cuarto, otra ciudad un poco más grande que los pueblos donde vivía, bastante más grande en realidad, pero claro, después encima venir a Santiago a hacer el doctorado. Entonces esas experiencias de vida también te permiten tener esta resiliencia y adaptarla a la ciencia. Pero el consejo, ya después de haber recorrido un poco de este camino, es que siempre hay que tener planes B, y las capacidades o cualidades que yo creo que hacen a un buen científico no son exclusivas ni excluyentes, pero considero que sí son esa capacidad de resiliencia, la tolerancia a la frustración, pero también la capacidad de observación y de curiosidad, porque uno no se restringe, no mira ciegamente el objetivo de estudio, sino que este intercambio que justamente se facilita en Antártica, de ver otras observaciones de otras investigaciones. Ahí estaba claramente todas las personas que trabajaban con la fauna en el Cabo Shirreff, y conversar con ellos te va abriendo este camino. Entonces eso hay que tratar de cultivarlo desde que uno va iniciando su investigación, y es algo que yo trato también de inculcar en los estudiantes que están trabajando conmigo. Siempre va a haber cosas que no funcionan, hay que encontrar las soluciones. Y cuando no funciona, por lo general es cuando más se aprende, y a la larga cuando más éxito se tiene. ¿Sí? Entonces ese es el mensaje. Súper bien en la formación ahí, Julieta. Gracias por eso, porque las nuevas generaciones son las que van a cambiar todo, así que vamos bien por ahí. Así es. Y tu mamá te manda saludos, está orgullosa de su hija. Sí, tengo ahí la seguidora también. obligada. Sí. Al fin está escuchando algo diferente, porque me escuchó muchas veces con la investigación de la línea de líquenes, no la Antártica. Así que ahora no sé si hay otra pregunta, porque si no, para contar que efectivamente fue exitoso esto. Porque gracias a ese trabajo, que de nuevo era anexo, que ya deja de ser anexo, ahora es un desafío mucho más grande, tuve la oportunidad de formar parte de este gran proyecto, que es un proyecto anillo, financiado por las iniciativas de proyectos asociativos de CONICYT en su momento, que está ya en su etapa final. Nos queda todavía un año de proyecto, pero ya llevamos muchas experiencias. Ahí pueden encontrar información en la página web respecto a los objetivos, a los integrantes. Es un proyecto muy grande, yo no estaba acostumbrado a este tipo de proyectos asociativos, y gracias al contacto que hizo el IPULAN, que es del mismo Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, me contactó porque, bueno, se requerían cosas administrativas, pero también quería incluir esta mirada. Él tenía un grupo muy afiatado de ecólogos moleculares, especializados sobre todo en fauna marina, y quería incorporar esta mirada microbiana en sus estudios. Entonces me invitó a formar parte de este gran equipo, en donde además está Juliana Viana en la parte de aves, Karim Gerard, Angie Díaz y Claudio González, que complementan el equipo en la parte de la fauna marina, con invertebrados y otros animales que están dando vueltas por ahí en las ideas. Entonces, esto que parece un pequeño proyecto, en realidad son grupos gigantescos que están detrás de cada uno de estos investigadores principales. Y por mostrar solamente ejemplos, hay algunas fotografías de lo que llamamos la comunidad del anillo, que hemos tenido la oportunidad de compartir en muchas instancias. Podemos ver aquí en Las Cruces que tuvimos una reunión. Todos estos somos integrantes del anillo y no pudieron ir todos a esa reunión, así que imagínense que es más grande. Aquí estamos compartiendo en uno de los congresos que se realizó en Olmué el año pasado de Ciencias Antártica. Hemos compartido premios que han recibido los investigadores por ejemplo, el espíritu antártico que tenemos dentro de nuestro proyecto. De una manera muy, muy orgullosa lo decimos, porque fue un muy merecido reconocimiento a Elie Poulain como investigador antártico de mucho renombre, con una capacidad de formar recursos humanos y líneas de investigación independientes impresionantes, así que más que merecido. Y bueno,
no solamente trabajamos en terreno ni presentamos en congreso, también tenemos vida social que compartimos en distintas instancias, así que ahí agradecerles, a pesar de que no todos trabajan en la parte micro, nos hemos aprendido a interactuar, he tenido la posibilidad, ahora ya vamos a ver más adelante, de distintas instancias de compartir, y la verdad que yo me siento súper agradecida, además de mi equipo de investigación, que vi que también estaban por ahí, el personal, los que están más dedicados a los líquenes del LEMI, formar parte de este gran grupo interdisciplinario donde he aprendido muchísimas cosas, es una de las grandes cosas que me gusta seguir aprendiendo. Yo les agradezco a cada uno de ustedes de los que están en la fotografía y los que faltan por dejarme formar parte de este equipo. Entonces, ahí hay objetivos del anillo, tiene que ver con esta parte de estudiar a nivel de la genómica de los distintos organismos, toda la parte de patrones biogeográficos, prediciendo comportamientos históricos, patrones de diversidad actuales, para poder entonces modelar también, por ejemplo, bajo las condiciones del cambio climático, cuáles son las proyecciones de la distribución de estos organismos en el futuro. Entonces, este proyecto, además de ser grande en cuanto a la colaboración que existe a nivel nacional, estábamos viendo que eran distintas instituciones a lo largo de Chile, tiene también muchos colaboradores internacionales, ahí están mostrados sobre todo por las facilidades logísticas y de muestreos que nos facilitan alrededor de toda la zona antártica y subantártica, y en particular destaco de esa colaboración internacional a Lea Cabrol, que ella es de Francia, del Instituto de Oceanografía Mediterránea de origen, pero ahora está establecida en Chile en una colaboración particular con el Instituto de Ecología y Biodiversidad, así que se ha estrechado y formalizado mucho más esta interacción. Claramente no estamos solamente nosotros, sino que imprescindiblemente tenemos mucha colaboración y una participación muy destacada de Guillaume Schwab, que es uno de los postdocs del anillo, dedicado específicamente a la línea de microbiología. Fue asignado a través de un concurso para formar parte del anillo y después ya logró independizarse teniendo su propio postdoc adjudicado en uno de los concursos de Fondesit. Y también, sí, se emancipó, pero no tanto, no le voy a soltar tanto la correa, un poquito. Logró alejarse unos centímetros. Y Lía, que bueno, ya la mencioné, empezó desde los inicios, desde que eran proyectos INACH, de gabinete, teniendo su propio proyecto y ahora incluida en este nuevo proyecto. Entonces, esos son los integrantes del grupo microbiano, que justamente queremos cumplir con este objetivo de representar patrones biogeográficos, pero a nivel de los microorganismos, algo que no se hace tan comúnmente, sobre todo en la zona de estudio que es el Océano Austral. Entonces, para resumir esta línea de microorganismos en GAP, es lo que les quiero mostrar en este esquema que traté de resumir. Tenemos a los microorganismos aquí en el centro, estudiados a través de las herramientas moleculares. Nosotros también usamos datos genómicos o génicos, dependiendo de la pregunta que tenemos. Y tenemos tres grandes tipos de muestra, de la cual recolectamos en estas campañas que participamos a través de este proyecto, que son lagos, que son lagos de agua dulce en la parte terrestre de las islas antárticas y la península. Tenemos muestras de suelo, pero suelo en particular influido por pingüinos. Dado todos estos antecedentes que teníamos, que eran los que más influían sobre la microbiota, su posible efecto sobre la producción de gases de efecto invernadero, limitamos la diversidad de animales que influyen sobre el suelo a los pingüinos para poder ampliar la zona de muestreo a muchos otros sitios que no fueran solamente el Cabo Shirref y lo que mostró Lía. Entonces, en los suelos estamos viendo con énfasis el proceso de desnitrificación con marcadores moleculares, como les mencionaba, específicos, y ver cómo se diversifican a lo largo de toda esta distribución geográfica. Y en los lagos, en particular, estamos interesados en el metano. Esa línea está liderada por Lea, y Lea tiene mucha experiencia en este ciclado de nutrientes. El metano también es un gas potente de efecto invernadero, y hay microorganismos que lo pueden producir, pero también microorganismos que lo pueden consumir.
Entonces hay metanógenos y metanótrofos, así como estaba el óxido nitroso que se produce, pero hay microorganismos que también lo reducen. Entonces estamos viendo justamente esta conexión más ecológica respecto a la producción de gases de efecto invernadero, pero también en cuanto a la distribución de los microorganismos que pueden producir ese efecto de ya sea favorecer o mitigar lo que pudieran producir estos gases. Y la línea que mencioné... Disculpa, solamente para saber, en el caso del metano, ¿no existe interés en evaluarlo en sistema oceánico también? Mira, el problema, claro, interés siempre hay. El problema es que, claro, hay que limitar un poco también porque todos estos datos genómicos, a pesar de ser un proyecto asociativo, anillo, monetariamente es costoso, todavía a pesar de que las técnicas de secuenciación cada vez son más económicas, sigue siendo costoso, y al ser un grupo tan grande de investigadores con una diversidad de organismos tan grande, no hay posibilidades de tantos muestreos. No tengo la fotografía aquí, pero tenemos, por ejemplo, 20 localidades diferentes de muestras de suelo de pingüino, por poner un ejemplo. Entonces eso, cuando lo quieres replicar, etcétera, claramente va aumentando el número de requerimientos también logísticos y económicos. El análisis de secuencia a nivel de metagenomas, por ejemplo, que nos mostraba Lía, también son un desafío a nivel bioinformático. Sí. Entonces, claramente es muy interesante no solamente el metano, sino también el óxido nitroso, porque el mar podría estar actuando como sumidero también de estos gases que se podrían estar produciendo desde la Tierra y ser absorbidos por el mar. Pero eso podría ser en una continuación, si es que en algún momento logramos, de esta iniciativa. Esta línea es importante mencionar que se inició, así como está, a pesar de los antecedentes que le mostraba, en cuanto a la biogeografía, la inclusión de muchos sitios con distintas aproximaciones, inicia con el anillo. Entonces es una de las líneas que está más, no quiero decir verde, pero más incipiente dentro del anillo, por lo que les mencionaba de que Lee ya tiene una línea de investigación de larga data con muchas otras líneas asociadas que están viendo biogeografía desde hace mucho tiempo en animales. Y aquí la novedad también es esta parte de simbiosis. Es una novedad para mí porque nunca había trabajado con animales excepto en sacarle el suelito que tienen abajo. Y es la línea que lidera Guillaume, el postdoc que les mencionaba, porque a partir de muestras de erizos, de un género en particular, que son Abatus, de los cuales ya en el grupo de Lee existía mucha información respecto a sus patrones biogeográficos, lo que estamos haciendo es ver la microbiota intestinal. Entonces, tratando de comparar allí, a través de la generación de estas figuras, como las que represento aquí muy someramente, redes de haplotipos que se puedan estar generando a nivel poblacional dentro de cierto grupo de bacterias que ya describimos con Guillaume, que están presentes en el Abatus. Entonces, para hacer patrones de distribución geográfica, uno de los principales desafíos es que hay que definir poblaciones. Eso ya es un desafío en macroorganismos, pero en microorganismos es aún más. Entonces, todos los análisis que se utilizan normalmente en la filogeografía, en la generación de estas redes de haplotipos, adaptarlas a microorganismos ha sido un dolor de cabeza. Guillaume por ahí debe estar asintiendo aunque no lo veamos, y estamos teniendo colaboración ahí. Claudio nos está ayudando, Nico Segovia también nos está ayudando con toda la experiencia que ellos tienen de análisis de datos. Así que esa es la parte más novedosa de lo que estamos haciendo. Y bueno, ahí pueden ver que yo estoy en terreno. Aquí esto es Antártica, estoy muestreando lagos, además los parámetros físico-químicos. Los lagos no necesariamente son estos lagos que uno está acostumbrado al sur en Patagonia. Son por lo general lagos someros que pueden ser esporádicos, no necesariamente permanentes. Entonces hay que hacer algunas mediciones en terreno, pero también filtrar el agua. Entonces es un desafío esos muestreos. Aquí estoy cerca de una de las pingüineras que no se ve, que está más hacia el otro lado, pero para poder salir yo en la foto tuve que cortarla. El suelo más rojizo, que está ahí influido por ellos. Y aquí en Punta Delgada, bien en el extremo donde empieza el Océano Atlántico, tratando de muestrear. En esta oportunidad estaba con Guillaume y Karine Gerard, erizos, en ese que es una playa, que con marea baja es accesible
sin buceo, es gigantesca, es impresionante, pero claro, para una microbióloga encontrar un erizo en todas esas rocas era un desafío. Entonces yo sacaba y Karin dice, no, piedra, no, piedra, no, piedra, hasta que aprendí a localizarlo. Debo decir que ahí Guillaume tuvo mucho más éxito, pero bueno, ahí pudimos hacer un muestreo no requiriendo del apoyo de buzos y aprovechando la marea baja en esa oportunidad. Así que hay muchos desafíos de los muestreos existentes. Y a mí me llama en particular mucho la atención lo de los erizos. Entonces, es como súper, de hecho es primera vez que lo escucho, digamos, como esta caracterización tan profunda, como para poder establecer en poblaciones y todo. Y en base a eso, ¿este estudio va a estar focalizado netamente en Antártica, en alguna zona, o van a ser como una destrucción biogeográfica así en distintos puntos? Sí, hay muestreos antárticos y subantárticos. También Ya. en Patagonia, justamente uno de esos muestreos, tenemos muestras de las Malvinas. Y bueno, yo dejo invitado, no sé cuándo será posible, pero yo creo que podrían invitar a Guillaume para una justamente tertulia, no charla, Sí. charla en donde nos muestre los avances de este trabajo, porque la verdad tiene que presentar. lo siento, Guillaume, te comprometí públicamente. Pero sí que sería un placer, ya está. Bueno, bienvenido será, para que nos explique de los erizos. Sí, no, él es el que maneja, muy bien, listo, ya está registrado. Sí. Ya, entonces, bueno, esas son las líneas con todos los desafíos que requiere entonces de la parte logística en terreno y bueno, en laboratorio también, obviamente. Sí, eso era interesante porque, bueno, yo partí diciendo que yo tenía el placer de conocerte y también de compartir contigo en una ECA. Entonces, claro, si bien es cierto, pasaron muchas peripecias en tu primer terreno, ya has tenido más, ahora tienes más terreno en el cuerpo. Entonces, ¿qué tal ha sido es como desde otra perspectiva, desde ya quizás como llevar un equipo de trabajo, liderar ciertos grupos? Yo recuerdo muchas anécdotas en el buque, en el Aquiles, de que te llamaban mamá Escúa y esa personalidad tuya que siempre como que despierta el cariño de todas y de todos, me incluyo. ¿Cómo ha sido toda esa parte más humana de lo que es el terreno en Antártica? Sí, esa es la parte más gratificante, no solamente en los terrenos antárticos, donde he tenido la oportunidad, además de estar a cargo de un grupo muy grande, pero además magnífico de investigadores, sino que en todos los terrenos donde yo participo, la verdad que siempre he tenido muy buenas experiencias y el cariño también de la gente, que es muy necesario en estos terrenos extremos, que por lo general son de largo tiempo. No sirve de mucho el mal humor, no sirve de mucho el enfrentamiento, entonces hay que tener una personalidad, como tú dices, no soy siempre así, mi mamá que no diga nada por ahí por el chat, porque claramente no soy así siempre, pero me adapto fácilmente, sobre todo cuando se requiere. Entonces hemos formado parte de estas campañas en el marco del anillo, que son la ECA 55 y la 56 en particular. Ahí pueden ver que son muchas personas que participan solamente del proyecto Anillo, y efectivamente me gané el apodo en la ECA 55 de estas dos pollitas que tengo acá, la Isi y la Vale, que empezaron a gritar como pollitos de escúa porque estábamos trabajando con aves, entonces tienen un grito bien particular. Y desde esa campaña, no solamente los del Anillo, los del GAP, sino que otros investigadores, incluso mayores que yo, me llaman mamá escúa en estas campañas del buque, porque yo trato de coordinar actividades, como tengo un poco más de experiencia, yo sé que la parte de humana, esta que tú estás preguntando, es desgastante, a pesar de que a mí en particular me gusta mucho esto de la navegación. Hay gente que no se acostumbra mucho, el encierro que implica, a pesar de estar navegando y ver paisajes maravillosos, el encierro de no poder estar en tierra. He tenido en estas dos oportunidades la posibilidad de estar en buques, en el Aquila en particular, que se ve por aquí atrás, es un barco gigantesco de la Armada, y ahí es frustrante estar a veces 20 días recorriendo y poder bajar 5 veces, y 3 horas esas cada una 5 veces. Entonces, bueno, yo creo que ahora va a haber un poco más de resiliencia con este encierro que hemos tenido por la pandemia,
pero cuando uno no estaba acostumbrado a eso, claramente hay que tener iniciativas diferentes, entonces organizar distintas actividades. Aquí es solamente para mostrarles que tengo un regalito que me hicieron Gonzalo Martínez, porque en estas campañas últimamente INACH está incluyendo acompañantes especiales, por ponerles un nombre atractivo. En la primera, en la ECA 55, fueron periodistas de distintos medios, de prensa, de televisión, que nos acompañaron, y en la ECA 56 fueron 2 artistas, que son escritores y guionistas y dibujantes de cómics. Aquí me hicieron un parche especial de Mamá Escúa, lo vi a Elí ahí entrando, así que ese es el que quiero para la próxima campaña ahora, así que se ponga a contratar. Mamá Escúa para todas. Mamá Escúa. Sí, Sí. no, sí, hay gente que me dice, ah, sí, tú eres Mamá Escúa, yo digo, ay, tanta gente, y no me acordaba, era solamente por las 2 pollitas que empezaron a decirme Mamá Escúa y después se hizo popular ese apodo. Se viralizó. Pero bueno, se viralizó. No todas estas fotos más oficiales que tenemos, aquí se puede ver también la Carpuz, no tan detalladamente, que es la embarcación más pequeñita, claramente mucho más pequeñita que el Aquiles, pero que tiene esta posibilidad de transportar al menos a 4 investigadores por distintos lugares, entonces nos ha facilitado también el apoyo logístico. En ambas campañas hemos tenido siempre 2 partes de campaña, una más grande, en la ECA 55 fuimos con todo el equipo de buceo liderado por Karin Gerard, y además las muestras de aves, las muestras de invertebrados, las muestras que les mostré de microbiología, entonces somos muchas personas porque tenemos cada uno la especialización en distintos muestreos, y además porque los tiempos son limitados, entonces tenemos que diversificarnos en la recolección de las muestras. Y después nos quedamos con Angie, Isidora y Valentina en la segunda parte de la ECA 55. En la ECA 56 tuvimos 2 partes. Aquí está la primera, que fue en Carpuz, con Fabiola, Dali y Rodrigo, y la segunda parte, que fue en el Aquiles, donde ya se repitieron el plato, bueno, me lo repetí yo también, la Dali y la Fabiola, y se sumaron 3 nuevos integrantes ahí que nos acompañaron, está el Guillaume, el Seba, la Vane. Entonces, para mostrarles, tenemos claramente despedidas que hacemos cada vez que salimos a Antártica por este proyecto que les digo, a pesar de que están en Punta Arenas, porque hay mucha gente del proyecto que es de Punta Arenas en particular, en la puerta de entrada a la Antártica, a pesar de que suene cliché. Y ahí hacemos las últimas preparativos, imagínense toda la cantidad de carga para no solamente equipaje, sino necesidades, requerimientos de muestreo que llevamos, entonces ahí están en esos aspectos. Y aquí para destacar solamente estas fotos de la primera campaña ECA 55, cuando nos quedamos este grupo de mujeres en la segunda parte, ya sea en la base O'Higgins, que está en la península, o a través de la Carpuz o el Fuente Alba, que son otras embarcaciones también, que nos llevaron a otros puntos de muestreo. Y en la ECA 56, aquí estamos en esa primera parte. Aquí es un niño de tesis de pregrado que se nos acopló porque estaba solo, entonces lo integramos al nido de la Mamá Escúa. Lo integramos para que se sintiera parte. Cuando llegábamos en este avión, he tenido la posibilidad de viajar en avión comercial, en avión de la FACH, pero también atravesar el Drake en embarcaciones, en el Aquiles. Entonces, el llegar a la Antártica también puede ser por distintos medios y todos diferentes. Aquí un muestreo, por ejemplo, de aves, que se requiere mucho apoyo para justamente manipular a los animales con todos los permisos que eso requiere, autorizaciones y entrenamiento, lo más rápido posible, sin afectarlo. Es una pequeña punción para poder sacar una muestra pequeña de sangre y extraer su DNA. Bueno, ahí pueden ver la posición de Fabiola, teniéndolo casi como un bebé, así que no se preocupen porque no hay malestar mayor, ellos se dejan agarrar cuando es con cariño. Aquí podemos ver todas las gigantescas pingüineras que existen. También a mí me encanta ver este color, pero es preocupante ver en este paisaje, esta es la isla Pingüino justamente,
que está todo descubierto de nieve, cuando no es así normalmente en otras épocas. Este fue el año pasado, entonces estamos observando ya físicamente un cambio en las variables ambientales. Fue noticia mundial esa situación, hace muchos años que no se veía, por lo menos fue como histórico ese cambio de paisaje tan drástico que ocurrió. Y las temperaturas altas, o sea, hemos tenido 20 grados, no permanentemente, obviamente, pero estamos todos abrigados, pero sí pics de esas temperaturas que son alarmantes claramente. Bueno, aquí mostrando cómo uno tiene que a veces meterse un poco en el agua para poder ser acarreado por el Zodiac. Aquí estamos en la isla de Decepción, donde se observa ahí las construcciones humanas que forman parte también de la parte histórica de esta isla, y estamos aquí los participantes del anillo y los dos artistas escritores que les mencioné. Julieta, pero sí. Y porque recuerdo de que Lía nos comentaba de una anécdota de un investigador que había tenido dolores de cabeza, ¿cierto? Por todo esto de estar cerca de la feca de los animales, ¿cierto? Entonces nosotros le preguntamos si ya le había pasado en algún momento. Y en este caso yo acá veo tu foto y estás como casi ahí conviviendo con los pingüinos, inserta en plena pingüinera. Y sí, me imagino que eso fue por harto rato igual. No sé si sintieron alguno de ustedes molestia, dolor de cabeza, como asociado a esta emanación de olores de caquita de pingüino. Mira, por lo general, para no perturbar tanto a los individuos, lo que hacemos es tener nuestra estación. Esto que está aquí es la estación de trabajo, es una piedra adecuada para que la persona que tiene el animal se siente. Entonces, la tratamos de conseguir fuera de la pingüinera, alejada. Entonces, lo que se hace es ir a buscar un individuo y transportarlo hasta este lugar un poco más alejado. Claramente se ven los pingüinos allí, no es que nos vamos tan lugar. Pero hay distintas pingüineras también. Hay algunas, no sé, yo recuerdo, y la Claudia seguramente también recuerda, la de Isla Polet, que es una de las pingüineras más grandes que existen, donde además tenía mucho deshielo por estar en esta zona, donde ahí se exacerba también la producción, la emanación de estos gases, y claramente esa era mucho más potente también en el aroma, en la dificultad de estar en ese lugar. Pero en estas en particular y al aire libre yo nunca he tenido el problema, y como te digo, por lo general no estamos molestando, incomodando a la colonia como tal, sino que recolectamos un individuo, no para llevarlo, sino para muestrear, y posteriormente lo devolvemos a la colonia. Y bueno, las muestras de suelo sí, pero eso es un momento que estamos dentro de la colonia. Así que no he tenido la oportunidad de dolor de cabeza por eso, o no recuerdo haberlo asociado a ello. Ok. Aquí hay algunas cosas que me llamaron la atención a mí, entonces por eso las quiero compartir, para que vean cosas que uno a veces no se imagina que van sucediendo. Bueno, ya les mostré toda la carga, todo lo que hay que preparar logísticamente cuando es un proyecto grande. A muchos les llama la atención, y esta es una fotografía clásica, con toda la luz del sol a las 22 horas, o sea, pero sin embargo sí hay penumbra, incluso en verano, y aquí, claro, se ve mucho más oscuro de lo que se ve en realidad, pero tenemos que trabajar con linternas a ciertas horas, porque cuando uno llega, los horarios son bien complicados, uno sí tiene la influencia esta del cambio del ritmo circadiano por los cambios de luz, por ejemplo, pero también cuando el buque llega en estos tracks que realizamos a una isla, no es que te dejan esperar necesariamente hasta que tú te despiertes y desayunes. Si es a las 2 de la mañana, hay que bajar a las 2 de la mañana. Entonces, a pesar de que hay mucho espacio para el ocio en estos tiempos entre medio, también hay que estar atento y disponible para trabajar cuando se requiera. Aquí podemos ver, les dije, las muestras de lagos, teníamos que filtrarlas, entonces aquí lo podemos ver en una de las bases, donde las instalaciones son adecuadas y adaptadas para eso, pero aquí abajo están viendo... Mucho más adecuadas. Tú no la habías visto. Aquí abajo la Claudia lo sufrió, y el Guillaume y el Seba en la siguiente campaña, ellos me ayudaron en esta parte. Aquí están viendo un sistema de filtrado, aquí está el agua en estos recipientes de la parte superior, hay un filtro en el medio y luego se recolecta lo que pasa por el filtro por abajo. Lo que nos interesa claramente es lo que queda retenido en el filtro, que son los microorganismos, a partir de los cuales vamos a obtener el DNA. Pero dependiendo de la muestra del lago que sea, esto puede demorar
horas y a veces días en filtrarse porque tienen muchas partículas en suspensión. Entonces ahí estamos en el buque, en uno de los camarotes, en las mesitas que tienen esos camarotes, adaptando y trincando, o sea, aferrando este sistema. Ahí se puede ver la wincha, que yo le digo la wincha de secuestro, ya me dijeron que no se dice así, pero está bien firme, que uno la pone ahí para que cuando el buque claramente se mueve, y hay veces que sí se mueve bastante, esto no se rompa porque es de vidrio. Entonces, adaptándose a las situaciones que puedan existir ahí. Tenemos esta adaptación de trabajar incluso en horas más nocturnas. Hemos tenido la cercanía demasiado cercana de iceberg que han tenido que arrastrar con estos Zodiac porque claramente podía correr riesgo el Aquiles de ser chocado por uno de ellos, no podíamos hacer que fuera un segundo Titanic. Entonces ahí con los riesgos de toda esta maniobra que está a cargo en este caso de la Armada, y bueno, la posibilidad que muchos anhelan de poder viajar, por ejemplo, en helicóptero. Y aquí les muestro algunas escenas de esto extra, que no es solamente recolectar las muestras. Aquí tenemos a los periodistas, está Fernando y Cristian, haciendo ahí el reportaje. Me acuerdo eran los bichitos de la Claudia, los copépodos y la branquinecta, estaban ahí felices, sacándole las fotos con todo lo que eso requiere. Aquí estaban haciendo entrevistas, no es la mejor fotografía, pero bueno, todos ellos son periodistas que estaban en esa ECA 55 y haciendo entrevistas cada vez que existía la oportunidad. Hacíamos charlas también, charlas como esta, que no es charla, la tertulia, hashtag no es charla, para comunicar con los otros investigadores lo que hacíamos, por qué estábamos allí, también la gente de la Armada interesada. Y bueno, había momentos de ocio, aquí se puede observar un camarote, que era el espacio de esparcimiento que teníamos, entonces no solamente del Proyecto Anillo, sino que aquí hay, estos son los típicos nidos de la mamá escúa. Hay otros pollitos que están de otros proyectos y ahí están los dos caricaturistas que les mencionaba de escritores y dibujantes de cómics. Entonces hay espacio para mucho en estas campañas. Y claramente por la presencia de estos periodistas salieron muchas notas en la prensa. Aquí les muestro solamente algunas para ejemplificar, y tenemos la recomendación aquí en el mostrador. Fernando Caro, uno de los periodistas que nos acompañó, hizo varias cápsulas, ahí hay varias donde participamos los investigadores del Proyecto Anillo, hay entrevistas a todos los que participamos en la ECA 55, y de Prensa Uchile, por ahí creo que iban a compartir el link, hay un videíto, a ver si puedo bajarle el sonido, ahí está, un video que lo voy a ir adelantando en caso de que sea necesario, pero para que vean más o menos los paisajes a los que uno se enfrenta cuando va recorriendo a través del buque, el apoyo de la Armada que tenemos allí, cómo se observan las distintas bases, claramente la oportunidad de observar la fauna, las actividades de buceo. En ese momento el grupo liderado por Karina hacía muchas actividades de buceo. Hay partes de Antártica donde se ven esos paisajes mucho más esperables, con hielo flotando, la fauna, el Aquiles, el helicóptero. Nosotros también estaba nuestra compañera Zambra. Ahí estaba la Zambra, tienes razón, está en el equipo de Karina ahí siempre firme para las actividades de buceo. Dos grandes buzas junto a la Angie, que son pioneras en esto del buceo antártico. Bueno, ahí toda la fauna haciendo lo que tiene que hacer en distintas actividades, y nosotros en muestreo claramente ahí se podía ver cómo teníamos que estar en distintos lugares, la recolección de las distintas muestras. Ahí está tu sedazo, los bichitos que se van recolectando, cómo se puede observar el paisaje desde los camarotes. Claramente hay visiones aéreas de drones. Ahí están los pollitos de escúa, están los pinípedos dando vueltas, los icebergs que depende del lugar, se observan ahí preparando el material para después ir a terreno, pasando la red para ver si existían los copépodos, recolectándolos allí, que se ven hermosos. Un prototipo de muestreo de alta tecnología. Sí, ahí estábamos, bueno, tratando de bajar del Aquiles, que es un desafío, la escalera gato, para aquellos que la conocen, a mí no es mi amiga, pero la he podido bajar muchas veces. Ahí están la Angie, el Claudio, la Claudia, la Julieta,
la Vero, Marcelo Lepe, el comandante, la Zambra y el Eli, en este compendio que hicieron desde Prensa Chile de lo que es las actividades del proyecto. Excelente. Ay, perdón. Entonces eso para resumir las campañas antárticas. Oye, Julieta, y esto en el fondo, claro, este es un video, ¿cierto?, que está dentro del marco del proyecto, ¿cierto? Uno se encuentra con los periodistas ahí, y como que siempre esto como que se está vinculado como a nosotros, como los científicos, los que somos parte de algo. Pero ¿cómo nosotros podemos como entregar esta información y que muchas veces se nos cuestiona como ciencia, como científicos, de que como que nos damos mucho a conocer lo que hacemos, o en realidad no existen muchas plataformas de divulgación de la ciencia? Entonces, yo encuentro que incluso para los que nos dedicamos a la microbiología, es mucho más difícil visualizar lo que es invisible. Entonces, no sé si tú tienes como alguna, o has participado en tema de difusión, o qué nos podrías recomendar más o menos como para, Qué para poder buena hacer frase, esto. Estrella. Sí. ¿Cómo Es que yo visibilizar lo encuentro invisible? que el tema de lo invisible, claro, el hecho de ser invisible como le quita mucho el grado de interés, pero son súper importantes, o sea, mueven el mundo completo, nuestra propia vida, así que es súper importante hacerlo visible. Así es, así es. Es importante y es un desafío que yo creo que no solamente le corresponde a los científicos. Entonces, por eso yo valoro mucho también la participación de periodistas, gracias al apoyo del INACH, o de otro tipo de profesionales que también pueden participar en la divulgación de la ciencia. Dije, no solo le corresponde, no es que no le corresponde al científico, la científica sí le corresponde divulgar lo que hace o tratar de transmitirlo, no solamente a los pares, especialistas en lo que uno hace, sino que a otros colegas que pueden participar en otro tipo de investigaciones, pero también a un público diferente, interesado en otro tipo o que son otros tipos de profesionales, o público en general, en realidad, que tiene distintas experiencias y que pueden valorar esto de distintas maneras. Entonces yo valoro mucho la participación de periodistas en la divulgación científica. Voy a mostrar que existen ahora, justamente uno de los, si podemos ver el lado optimista de la pandemia, del encierro, es que ha facilitado estas plataformas de divulgación. Yo he tenido la posibilidad, pero también conozco a muchos colegas que han hecho muchísimas más que yo, de participar en varias instancias de comunicación de la ciencia, en cursos, en tertulias, en Facebook, en YouTube, llegar a regiones incluso, que regiones, investigadores de regiones lleguen a Santiago, cosas que cuando no estaba esta plataforma tan aumentada, podía verse un poco más dificultada. Existen programas de radio, prensa escrita, programas de televisión que también están interesados en la ciencia. Yo creo que cada vez se va dando más importancia a esto y nosotros debemos valorarlo de esa manera. Claramente el hecho de que sean microorganismos, que sean invisibles a simple vista, dificulta un poco, pero siempre la creatividad es lo que permite para cualquier organismo, a pesar de que hay muchos que son muy carismáticos por sí solos, sin mucha creatividad, uno puede introducir a partir de los líquenes la importancia de los microorganismos, porque los líquenes, al ser visibles, formar estas comunidades que suelen ser atractivas, uno puede llegar a incluir a estos organismos, también empezando de los animales, pero mostrando la importancia de los microorganismos en el suelo de esos animales. Entonces, siempre hay que tener un foco de atención para luego poder derivar hacia el tema que nos interesa comunicar en este caso, que es la diversidad microbiana y la importancia que tienen los microorganismos en el ambiente. Otra posibilidad que yo tengo, a partir de la existencia de las carreras de formación de profesores de educación media, ya sea en matemática y física o en biología y química, que es en particular a la que me voy a referir, yo coordiné la carrera, la parte docente de esa carrera durante mucho tiempo. Este es el primer año que no lo hago desde su creación, y ahí tuve la oportunidad, además que sigo coordinando el curso de microbiología para esta carrera, de formar a futuros profesores. Tenemos la primera generación ahora, que son los que están por aquí, que están en colegios ya contratados haciendo esto.
que es parte de la divulgación científica. Nosotros a través de su formación estamos formando a las nuevas generaciones, son ellos el nexo requerido para eso, y claramente tenemos distintos tipos de actividades, ecología en el patio de la escuela, aprenden de los líquenes en el laboratorio porque tenemos algunas muestras disponibles, hemos ido a terrenos con ellos, compartiendo con niños de colegio, hemos ido a las aulas de colegio, en particular una iniciativa muy grande en Chiloé, así que ahí también, a pesar de que no tenía el apodo, tuve que actuar de mamá escuela en un grupo grande de personas que estaban a cargo mío. Incluso por ahí atrás se ve a Ramiro, también estaba a cargo mío, para que sepa. Así lo reconoció desde el principio. Bien, y claramente no son las únicas formas. Nosotros, aprovechando también esta instancia, no porque tengamos más tiempo, porque la verdad que todas estas actividades de conexión virtual insumen mucho tiempo, demandan mucho tiempo. Hay muchas personas un poco agobiadas, yo diría, o muy agobiadas por esta hiperconectividad, pero hemos aprovechado con el grupo de Laboratorio de Ecología Microbiana, creo que por ahí vi a algunos conectados, así que aprovecho a agradecerles muchísimo a la Katia, a la Carla, al Matías, a la Connie, que me están ayudando. Claramente yo no lo hago sola, sino que somos un equipo en el laboratorio que trabajamos en esto, y tratamos de divulgar distintas actividades, ya sea de terreno. Empezamos desde hace un tiempo y por eso todavía no hemos llegado a las campañas antárticas, las tenemos en planificación, mostramos líquenes que como ven pueden ser muy llamativos. Tenemos una sección de microbiografías, en donde empezamos reconociendo obviamente a Margarita, que este año se retiró, y estamos tratando de reconocer a otras investigadoras que muchas veces fueron no tan visualizadas como otros científicos. Tenemos infografías que realizamos nosotros con ilustraciones que también tenemos disponibles. Entonces tratamos de que haya fuentes de curiosidad para un público más general, algunas infografías un poco más complejas en cuanto a texto para introducir temas, por ejemplo, en colegios. Estamos trabajando en un libro de divulgación que estamos haciendo lanzamientos parciales y queremos lanzarlo ojalá a principios de noviembre, que tiene que ver con explorar el bosque y con todos estos microorganismos, haciendo homenaje a grandes científicos en el área de desarrollo de esta ciencia. Así que los invito a que sigan las redes sociales del LEMI, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, y ahí tratamos de ser lo más activos posible. Claramente no nos dedicamos exclusivamente a esto, y lleva mucho tiempo, nos encanta, nos gusta muchísimo, pero claramente hay que dedicarle tiempo. Y además de esta iniciativa, ya para terminar lo que les quería mostrar, surgió también en esta conectividad que tenemos, aquí estamos del anillo Lea y yo, pero con un grupo magnífico de ecólogas microbianas o profesionales relacionados con la ecología microbiana, y se nos ocurrió crear esta red chilena de ecología microbiana, que también pueden encontrar en las redes sociales como Rechem 2020, y eso llamó la atención de la prensa, en particular un periodista de Las Últimas Noticias, nos llamó para conocer sobre esta iniciativa que habíamos publicado en las redes sociales, e hicimos un llamado abierto, una convocatoria para que cualquiera que estuviera interesado en conocer sobre los microorganismos, o tuviera una relación directa, o simplemente estuviera interesado, se inscribiera en una plataforma, y estamos tratando de empezar a realizar actividades. Hemos tenido una convocatoria que no esperábamos, de arriba de 500 personas, que se inscribieron por distintos motivos, ya sea periodistas, profesores de colegio, alguien que hace soplado de vidrio, hay artistas, tenemos claramente la participación aquí de Alexa, que también la pueden encontrar en las redes sociales como Microbiovac, que es una bióloga marina que está en Alemania instalada en este momento, pero hace unos dibujos maravillosos, y estamos con ella y las chicas, que le digo yo, las compañeras, las colegas de Rechem, poniendo en el mapa de Chile a los microorganismos que han sido aislados y caracterizados, y de los cuales conocemos una propuesta de nombre al menos, en el mapa chileno. Entonces aquí hay un pre-lanzamiento donde hay unos 5 microorganismos que lanzamos ese día, y estamos tratando de poblar este mapa de Chile en cuanto a la diversidad microbiana. Entonces, hay que ser creativos, hay que mezclar arte, ciencia, comunicación, distintos profesionales, y yo creo que eso es una de las virtudes que tenemos, es que ahora estamos teniendo muchas plataformas y medios para hacerlo. Y esta es una frase que destacó el periodista de la entrevista que me hizo. Yo tengo esta opinión: si la ciencia se queda en la academia, pierde sentido, porque no estamos haciendo solo ciencia
para conocer y para regodearnos de tener proyecto o publicación. Se supone que tiene un sentido, y ese sentido no es necesariamente una aplicación directa en una empresa o biotecnología. Hay mucho conocimiento que requiere ser conocido por tomadores de decisiones, de protección ambiental, de protección de la fauna, flora y también de la microbiota. Entonces, con eso yo quiero agradecer a todos los colaboradores que estuve mencionando. Aquí hay colaboradores del área de los proyectos iniciales, que no los mencioné, Laura Farías y Costa Constantinides, que es del GIT, toda la comunidad del Anillo, todos los niños del LEMI, que ahí tengo una foto para mostrar que seguimos trabajando a pesar de la lejanía, porque nos acercamos semana a semana en estas videoconferencias que realizamos a través de las plataformas virtuales, obviamente a las fuentes de financiamiento. Y gracias a todos ustedes con esta caricatura que me regaló Alfredo, que es el otro integrante de esta ECA 56 que nos acompañó, ahí con una ave en mis brazos. Así que les agradezco muchísimo por darme esta oportunidad y por haberme invitado también. Así que no sé si quedan preguntas, algún comentario. Yo Ay, solo Julieta, decir me que esta encanta. última figura caricatura también debería sumarse a la publicidad del parche Squad, como recado ahí para el GAP. Ahí podemos hacer polera. Una polera, Claro, claro. un cuellito, cuellito. No, me Se puede encanta, sumar. está muy, muy linda las ilustraciones, Julieta, de verdad. Y Sí, bueno, tu charla completa, ha sido un recorrido tremendo, hay comentarios en el chat, hubo felicitaciones, Julieta, le quedó claro que esto era una tertulia, súper inspiradora y completa tu conversación, y esta conversación, muy linda trayectoria y seguro seguirá con muchas nuevas sorpresas a futuro. Seca, tu mamá también dice que ella sueña con Pelis Tijera, aunque nunca he visto una personalmente, y así, y ella también aprende, bueno, todos estamos aprendiendo cómo entender un poco más este mundo y así poder seguir divulgándolo. Y, y no puedo dejar de pasar de largo esa tremendo titular y esa tremenda fotografía con mujeres investigadoras. Es indudable que llama la atención, y también haciendo un poco el link de la actividad que se llevó a cabo, que organizó INACH y Apex también participó, y bueno, otras investigadoras también participamos ahí. ¿Cómo ha sido esta trayectoria desde una perspectiva de género? ¿Ha sido tema? ¿No lo ha sido? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu opinión? Sí, sé que es un tema, no lo puedo desconocer, pero tengo el gran orgullo de haber sido formado por mujeres. Entonces mencioné ahí a Bárbara y Margarita en un inicio como grandes mentoras, referentes, este gran grupo de mujeres que se está formando en el área de la ecología microbiana. En el pregrado también tuve una gran tutora, Lilia Cavaglieri, que con ella tenía un postdoc ya adjudicado y decidí quedarme en Chile, así que tenía la posibilidad de seguir trabajando. Yo siempre he tenido muy buenas experiencias y en este grupo, que somos muchas mujeres también del proyecto Anillo, a pesar de que claramente está liderado por Eli es una persona que no hace ningún problema, ninguna diferencia, no, tú no notas que haya nada que ver con el tema de género. De hecho, yo he ido liderando las campañas de terreno con el grupo más grande, porque claramente nos vamos dividiendo, es siempre a la par, a pesar de su gran trayectoria, su alta experiencia, no hay una diferencia ni siquiera por jerarquía, que muchas veces es notorio en otros profesionales, menos por género. Claramente sí conozco casos, yo tengo esta personalidad un poco más relajada que destacaba Estrella, y por eso lo de mamá es Cuba y tratar de suavizar las cosas a pesar de que puedan ser no necesariamente correctas. Sí hemos escuchado comentarios cuando estamos solamente un grupo de mujeres, así como, ay, andan solas, no andamos solas, somos 4, comentarios como que yo los tomo, a pesar de que entiendo la dificultad y que entiendo que hay gente que está mucho más sensibilizada respecto a ese tipo de comentarios por experiencias diferentes que tengan, y es totalmente valioso esa opinión. Yo trato de bajarle un poco el perfil, primero por lo que mencionaba, que se requiere
ambiente grato en este tipo de campañas y no se gana nada con enfrentarse a estas situaciones de una manera confrontacional, valga la redundancia, desde mi punto de vista. Hay investigadores que sí prefieren hacer la llamada de atención. Yo sí tuve llamadas de atención cuando, en privado por lo general, no en público, cuando ha sido meritorio. He tenido conversaciones incluso con mujeres, para que lo sepan, no es solamente esta discriminación que puede haber desde hombres hacia mujeres, sino entre mujeres también, y yo prefiero conversarlo cuando así es. Limitaciones por estar en terreno, ninguna, ninguna. De hecho, he visto en todas las campañas, sobre todo ahora, pero también estoy hablando de cuando fueron mis primeras campañas, a las mujeres trabajando a la par de los hombres, a las mujeres trabajando solas, mujeres en alta montaña, mujeres en el fondo del mar. O sea, no hay limitación que yo reconozca ninguna en esto. Claramente sí reconozco, y también lo vimos en el seminario que mencionaba Claudia del lunes, que hay dificultades anexas que yo no he experimentado personalmente, pero que de vuelta vuelvo a reconocer, en cuanto al desarrollo de una carrera científica como tal. Empezamos muy parejos, hombres y mujeres, a nivel de pregrado, incluso a nivel de posgrado. Cuando ya se empiezan a ver diferencias más marcadas es a nivel de postdoctorado y cuando se inicia la investigación, y más cuando se consolida a nivel de dirección de grandes grupos como estos. Esas diferencias, claramente hay profesionales que estudian, expertos de la temática. Yo no soy experta del caso, pero me puedo imaginar que muchas responsabilidades que asumen las mujeres culturalmente hablando, en tratado familiar, en el cuidado de los niños, etcétera, de familiares, de padres, etcétera, puede complicar la dedicación que requiere. La carrera científica, así como muchas otras carreras, requiere mucha dedicación, es muy demandante. Aquí no hay horario de 9 a 6, sino que hay cumplimiento de objetivos, proyectos a los que postular, artículos que publicar, comunicaciones, charlas como esta. Entonces es un desafío y puede haber muchas dificultades para llevarlo a cabo. Y Nach ha hecho el esfuerzo de tener muchas iniciativas para equiparar estas diferencias que existen. Sin embargo, todavía siguen siendo notorias cuando estamos hablando de proyectos, por ejemplo, regulares, que era lo que nos mostraba con los datos el lunes. Entonces, sí hay muchos desafíos, sí hay muchos cambios culturales que todavía requerimos, y sí hay que tener, yo creo, paciencia y tratar de educar, más que confrontar. Esa es mi mirada y eso es lo que yo trato de hacer, tratar de llamar la atención cuando algo no es correcto, pero no de una manera confrontacional. Hay muchas personas que sinceramente lo hacen y lo hacemos. Yo también a veces sin quererlo, claramente he generado algún tipo de comentario que no es adecuado, y hay que reconocerlo para poder cambiarlo. Claramente cuando es persistente, insistente, etcétera, hay otras medidas que uno puede tomar, pero la mayoría, por mi experiencia, ante la primera llamada de atención, cambia su perspectiva y pide disculpas, reconoce el error que cometió. Así que esa es mi experiencia personal. Súper, súper bien. Yo creo que muchos hemos estado muy similares en las perspectivas, así que el mensaje está es súper claro. Y para finalizar, Julieta, nos quedaron algunas preguntitas de ¿adivina de qué? De los líquenes. Lo intenté que no fuera así. No es palo blanco, no sé quién es, dígame. Mira, hay una pregunta que dice, con respecto al líquen, si encontraron diferencia en la selectividad en Antártica comparado con Tierra del Fuego. Y vamos a ligar la segunda pregunta a eso mismo, que pregunta sobre las muestras. Si estas se trajeron, digamos, a los laboratorios en Chile, o bien se analizaron en el momento de haberlas tomado. No, para el muestreo, o sea, para los análisis que nosotros requeríamos no teníamos necesidad de analizar en terreno. Hay otras muestras que sí, las muestras de erizo, por ejemplo, pero los líquenes en particular no, porque íbamos a estudiar solamente a nivel de la diversidad genética del ADN, y los líquenes, una vez que son recolectados y desecados a ser organismos poiquilohídricos, dependen de la humedad ambiental. Si se desecan, se preserva adecuadamente incluso el material genético, y tienen esta capacidad de resistir la sequía ambiental, incluso si uno les diera la posibilidad de obtener humedad nuevamente, están activos, o sea, entran en un periodo de inactividad y se vuelven a activar. En particular, al final no pudimos comparar
Tierra del Fuego con Antártica porque no estaba la misma especie. Yo les dije peltígera como un género de organismos, entonces es difícil hacer comparaciones cuando se trata de especies diferentes porque claramente hay características inherentes a esas diferentes identificaciones que existen de los líquenes. Pero sí pudimos ver en general que cuanto más selectivos son desde una mirada desde el hongo, que es el componente principal de esta simbiosis, cuanto más selectivo es contra la selección de la cianobacteria que lo va a acompañar, más restringida es su distribución. Entonces, claramente estamos viendo que hay un componente ecológico, ambiental, que tiene que ver con que si se pone muy exquisito el hongo para elegir a una cianobacteria solamente, claramente pierde la posibilidad de colonizar distintos ambientes. Entonces ese fue el resultado en resumen que pudimos sacar de esa investigación. Perfecto. Gracias, Julieta. No veo más preguntas en el chat, no, tampoco estoy viendo manitos alzadas, así es que te voy a agradecer nuevamente por tu tiempo. Yo sé que has estado así a full, bueno, eres una mujer muy ocupada, con tus alumnas y alumnos, proyectos y vida, tu vida personal. Así es que te agradezco a nombre de Apex Chile, toda tu dedicación en la presentación. Se nota que le dedicaste, Pino, a hacer esta conversación lo más amigable y más cercana posible. Así es que te mando un abrazo virtual. Me encantó estar contigo en esta ocasión, te sentí muy cercana y me encantó. Así es que... Muchas gracias, solo para agradecerles por toda la iniciativa y felicitar al Renato, a la Sandra, a la Claudia, a la Estrella, porque hacen un trabajo maravilloso que está concluyendo, entiendo, ahora para que nos cuenten de eso, pero agradecerles muchísimo porque de verdad me sentí muy enorgullecida de que me hayan invitado a formar parte de esto y me hayan considerado. Así que gracias de nuevo por la invitación y bueno, a todos los que escucharon la charla y las preguntas que hicieron. Muchas gracias. La no charla, perdón, Julieta. La no charla. Esto no es charla. Esto no es charla. Sí, bueno, yo quiero darle la palabra a nuestro presi, a nuestro querido Renato, para que podamos cerrar esta tertulia de hoy. Sí, tengo una pequeña diapositiva nomás, porque, bueno, primero me quiero sumar a las palabras de Claudia, también agradecerte mucho, Julieta, por haber tenido la disposición, entendiendo que personas que se encuentran en tu nivel de investigación, el tiempo se va limitando cada vez más, y que se agradece muchísimo que te haya hecho tiempo con nosotros. Queríamos terminar con broche de oro, y terminamos con broche de oro. y yo además es súper entretenido porque yo te conocí con una tremenda sonrisa en tu primer viaje a Antártica, y con una tremenda tristeza al regreso del mismo viaje. Nos fuimos, me acuerdo, tomando una cerveza, pero así. Entonces me da mucho gusto también ver cómo las cosas han mutado hasta el día de hoy. Me he mantenido al tanto, así que nos representa bastante. Quiero igual, de todas maneras, agradecer, porque estamos terminando un ciclo nosotros que a nuestro juicio fue bastante exitoso para nosotros en términos de alcance de las personas, de colaboración con otras adicionar ciertas instituciones también. Yo tengo aquí la foto, no me canso de ponerla cuando me ha tocado liderar, porque esto es harta pega, y esta pega es voluntaria, tanto de los diseñadores como también de nosotros quienes somos el directorio. Así que para mí es súper gratificante que hayamos logrado llegar a este punto. También, bueno, a quienes nos apoyan, que siempre el Genomic Antarctic Biodiversity ha estado ahí apoyándonos. El Instituto Antártico Chileno, que se suma al apoyo con súper interesantes notas que sacó por la Semana Polar. Nuestra colaboración que activamos con Reclamo también, y naturalmente el CR2, que también ha sido súper importante para nosotros. Delante a mí alguien me decía que estaba un poco serio como para hacer la última charla, terminar este ciclo, que deberíamos estar bien contentos, sobre todo después de la entretenida charla de Julieta. Y eso es porque para quienes trabajamos en Antártica, ayer tuvimos una súper mala noticia. Salió un paper ayer súper complicado, porque ya estamos barajando escenarios
que son muy poco plausibles en términos probabilísticos, pero el hecho que tengamos que estar barajándolos ya empieza a asustarnos porque no estamos haciendo la suficiente conciencia de las acciones que tenemos que tomar de manera individual. Y Julieta lo decía muy claramente, que para nosotros los objetivos precisamente de la Semana Polar son, uno, expandir lo más que podamos el conocimiento que nosotros como científicos generamos, pero también hacer que ese conocimiento llegue a la sociedad, porque de porrazo o no, tenemos que hacer entender que ya estamos viendo algunos escenarios probables en que de entre el 70 al 100% del hielo antártico podría desaparecer en poco menos de 80 años, y eso es súper aterrador si lo pensamos que está a la vuelta de la esquina. Entonces, quería despedirme como con ese mensaje un poco, que para nosotros las charlas son súper entretenidas, pero tenemos una responsabilidad súper seria. Y es de hacer llegar este mensaje no solamente a nuestros colegas que quizás no han tenido la posibilidad de cruzarse con el paper, sino que también a las personas. Y eso también lo destaco de nuestra invitada premium de hoy día, que se esfuerza muchísimo en nunca dejar de lado ese aspecto que tenemos que hacernos responsables. Y nosotros como APEC vamos a seguir siendo responsables, entonces nosotros los esperamos, que ojalá que nos sigan en los medios, porque vamos a seguir haciendo actividades, nos vamos a tomar un pequeño break después ahora que terminamos esto, pero no les quepa duda que pronto vamos a volver con un poco más de fuerza y con nuevas actividades para tanto visualizar sus propios proyectos, como también hacerles llegar la mayor cantidad de información que tengamos. Así que muchas gracias a todos que han estado constantemente apoyándonos durante este ciclo.